Hola queridos amigos, de nuevo con ustedes en nuestro programa Las dos ciudades. Conmigo está Alberto Bárcena y vamos a hacer una recopilación de todas aquellas preguntas que se nos han ido quedando un poquito en el tintero. Entre otras, nos ha quedado una que es si tú crees que alguien está detrás de toda esta operación que parece una escala de ingeniería anticristiana, digamos, y si crees que está utilizando organismos como la UNICEF, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, si todo esto está siendo utilizado por la propia Europa para desplegar todos los proyectos que tienen en su idea de desarrollar. El proyecto de lo que hemos venido hablando, esa ingeniería social, ya es antigua. ¿Cómo de antigua? Pues digamos ¿De dónde data? Por ponerle un punto de partida claro, sí, desde luego es la Revolución Francesa. A partir de ahí ya con el Estado liberal, de momento claro, quedan muchos elementos de la sociedad anterior, por más que fue dinamitada con la Revolución, ¿no? Pero a partir de ahí con el Estado liberal empieza un anticlericalismo fuerte en toda Europa, en unos países antes, en otros después, que es algo de lo que no se suele hablar y se conoce poco porque identificamos liberalismo con el democrático del siglo XX. Y el del siglo XIX no era democrático en el sentido de que era partidario de mantener la hegemonía en una clase social, la burguesía, que era la que hizo la Revolución Francesa, y desde luego era anticlerical por definición. O sea que liberales según para qué. Desde luego en materia de fe no eran en absoluto, y ya tenían un proyecto, el que se puso en marcha con la Revolución, que fue el desmantelamiento de la Iglesia. Sobre todo en los países católicos se ve muy bien ese ataque, porque van a terminar con uno de los pilares de la sociedad, que era la Iglesia Católica. Esto arranca de allí y claro, el acabar con la Iglesia Católica implica muchas cosas. No es tan solo acabar con una institución, es combatir una serie de principios. Y hemos empleado mal la palabra anticlericalismo durante mucho tiempo, porque eso es una cosa distinta. ¿En qué sentido? Yo puedo ser anticlerical y a lo mejor, si hablamos con mucha precisión, con mucho cuidado, a lo mejor soy un católico que entiende que el clero tiene que estar apartado de ciertos aspectos de la vida pública. No es mi caso, pero puede que haya un católico que con su mejor intención piense que el clero no debe entrometerse o no debe tener ninguna participación en lo político, por ejemplo. Yo creo que la vida espiritual es una unidad y el clero pues tendrá que decir en todos los campos, ¿no? Pero bueno, anticlericalismo en realidad la palabra quiere decir que es contra el clero. Y no es eso lo que ha venido sucediendo en Europa de la Revolución para acá. Eso es una cosa, pero el anticristianismo es otra cosa que diferente. Define muchísimo mejor lo que en realidad lo que ha pasado. Ha ocurrido, ¿verdad? Porque cuando se persigue a la Iglesia, ya en el sentido de persecución dura, sangrienta, como ha habido en Europa y en España concretamente, quemar iglesias y conventos, asesinar a las personas del clero, etcétera, ahí no hay solo un rechazo del clero, por lo que el clero sea o la influencia que tenga, es un rechazo de la Iglesia. Y se ve que eso viene acompañado siempre de la implantación de unas leyes anticristianas. O sea que el proceso es muy largo. Nos estamos remontando a muy atrás. Pues por lo menos todo el 19, todo el 20, claro que en cada época adquiere matices diferentes, pero si queremos seguir el hilo conductor, viene desde ahí. Lo que ocurre es que una ingeniería social tan profunda como la actual no se había puesto en práctica hasta el siglo XX. Y si queremos concretar quizá especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los años 60, con su revolución cultural, fueron en ese sentido decisivos, porque esa revolución cultural es pro-feminista, es pro-ideología de género, que arrancaba justo... Sí, ya empezaban. Es verdad. Ese pansexualismo, que es hedonismo, ¿no? Y que también procede del mayo del 98. Claro, ese mayo del 68 es una revolución con mucha más repercusión de la que parece. Porque parece que falló y no falló tanto. No. Porque aquellos jóvenes estudiantes y obreros que la hicieron, luego pues no tomaron el poder, pero sí que cuando llegaron a
a su vida ya de personas maduras en sus profesiones, en la política muchos de ellos, fueron implantando las ideas que habían defendido en París y en toda Francia y en otros puntos de Europa, donde se extendió la revuelta del 68. Pues ese es un momento, si quieres, que es un punto de referencia, un punto de arranque, y de ahí viene una revolución social, sexual, ideológica, que ha cambiado Occidente, desde luego, porque también al otro lado del Atlántico, en América, se vivió el 68 de otra manera, pero coincide con grandes movilizaciones pacifistas, lo que se ha llamado el movimiento hippie. El hippie, sí. Que es muy disolvente. Que también repercutió a su vez en Europa, porque fueron unas influencias mutuas, ¿verdad? Hubo, como pasó en la Revolución Liberal, que se la llama atlántica, porque es de ida y vuelta. La del 68 también lo es atlántica, se dan los dos continentes. Sí, es de ida y vuelta, es verdad. Pues bueno, si quieres, ahí hay un hito, pero ya una definición clara de poner en práctica estas políticas de ingeniería social empiezan a verse con mucha evidencia a finales del siglo XX, en esas cumbres que hemos estado viendo aquí, como es la de Río o la de Pekín, que eso fue todavía en el siglo XX, y arranca con el principio del milenio ya con mucha fuerza. Y empiezan a cambiarse con gran rapidez las legislaciones nacionales, en el sentido que hemos estado viendo aquí, de ingeniería social pura. Que es todo lo que hemos ido tratando en todos los programas que hemos tenido entre los dos, que es esta gran operación que se está generando a gran escala a nivel global de manipulación absolutamente de todo, de la sexualidad, de la familia. Para crear un nuevo paradigma humano, un hombre nuevo, sin anclajes en el pasado, sin referentes, nunca se pueden tomar, de la civilización cristiana de la que procede, siempre en aras de una supuesta libertad, de un supuesto consenso democrático, que, insisto, no es tan democrático, puesto que esto se cocina, se diseña y se pone en práctica desde muy reducidos grupos que tienen una influencia determinante en política, medios de comunicación, en economía también. A estos grupos es a los que me refería. Si detrás de todos estos, de toda esta operación a gran escala de ingeniería social anticristiana, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes están detrás? Pues, aunque sean minoritarios, tienen una fuerza demasiado grande para pensar que son solamente dos personas. Dos personas. No, claro, no podrían. No, mucha influencia, o influencia económica, o influencia, me atrevo a preguntar, masónica o... Ahora, la masonería, sobre todo su rama iluminista, que es luciferina, fue quien defendió el proyecto de globalización, que es el tener el mínimo número de centros de toma de decisión, a poder ser uno solo, pero sin llegar a tanto. Otros grupos son partidarios de tener 3, 5, pero bueno, el mundialismo puro es de tener un gobierno. De momento en Europa, otro quizá en Estados Unidos, en fin, y lo ideal, uno solo. Eso lo defendía la masonería iluminista. Aquí he mencionado la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, que es iluminista y que ha inspirado muchas de estas políticas. Con lo cual, en masonería también hay que distinguir, no todo es lo mismo, aunque responden a una misma ideología, pero ha habido una más activa, más poderosa, si se quiere, que es esta iluminista. Y ya en el siglo XX, claramente, toma el relevo una serie de grupos que se llaman organizaciones pantalla de la masonería, que no son 100% masonería, puesto que se llaman pantalla porque en ellos hay aproximadamente un 50% de masones, otros que no lo son, y son los famosos grupos como el CDCR americano, la Tabla Redonda, que es algo anterior, el Bilderberg, que es mucho más conocido, la Trilateral, que es mundialista. Trilateral son 3 grupos de decisión: Europa, América, Asia. Un gobierno quizá por cada uno de estos bloques, ¿no? Que podrían tener además una conexión tan fuerte que casi vendrían a ser uno solo. O sea que este proyecto mundialista, claro que ha tenido una impronta masónica fuerte, aunque no es lo único, y la masonería ya no es una secta o conjunto de sectas, es una trama mucho más amplia, aparte de lo que ha influido en la historia, en la evolución de las ideas, de la política, etcétera, en esa lucha contra el cristianismo. Aparte,
al abrirse a otros profanos, como llaman a los no masones, ha adquirido mucha mayor importancia. Luego, en política se ve muy claro el consenso en cuanto a los grandes objetivos, ya da igual, en muchos aspectos, izquierda o derecha, o por lo menos es nada más que una cuestión de matices, pero en lo fundamental parecen ir de la mano, y esos son acuerdos tomados, desde luego, entre los principales bloques políticos. Y eso tiene su proyección en todo lo demás. Sí, nos había quedado también alguna pregunta suelta sobre si piensas que se proponen alterar los modos de producción, de consumo y reproducción humana, y que en este contexto el abortismo, el homosexualismo, ya lo hemos hablado, el abortismo químico, son como unas premisas para desarrollar esto. Yo ahí distinguiría, porque creo que por una parte está la búsqueda conseguida del poder económico, que por supuesto está condicionado por el político, se interrelacionan ambos, sí. Y en muchos sentidos se ha logrado ya esa convivencia, digamos, esa colaboración. Y por otro lado yo distinguiría lo que es ingeniería social, es decir, todos esos cambios que se quieren y se han conseguido ya en la sociedad a través de la ideología de género, del abortismo, del cambio de rol de los sexos, especialmente el de la mujer, sí, que al final es la gran víctima de esto, porque con tanto feminismo radical la han convertido en moneda de cambio, porque es una pieza fundamental, ¿no?, que queda de la sociedad anterior. De las estructuras básicas, como es la familia, por ejemplo, pues la han convertido en algo, una opción, si quieres. Por ejemplo, en el Código Civil, Zapatero eliminó las palabras padre, madre, esposo, esposa. Vamos, aparecen en algunos apartados donde no hay manera de quitarlos del artículo. Sí, sí, sí. Pero del resto de articulado han desaparecido. Sí. Cónyuge A, cónyuge B. Cónyuge A, cónyuge B. Desde que el sexo es algo opcional, tú puedes tener un aspecto externo femenino y no eres mujer porque tú has decidido no serlo. Ya has ido a un registro y aunque sigas pareciendo una mujer, te has inscrito como hombre. Y tienes nombre de hombre y eres hombre a todos los efectos jurídicos. Por eso te lo tienen que preguntar. Pero claro, la pregunta también tiene su mala fe, ¿no? Porque es ir normalizando que esto es así. Claro. Porque si en los impresos oficiales tú tienes que contestar a eso, ¿qué estás diciendo? Como que el Estado ve perfectamente natural que tú puedas contestar mañana en un impreso que eres hombre y te llamas Manolo, porque es lo que tú has elegido. Claro que para que sea totalmente 100% eficaz esa decisión tendrías que inscribirte como hombre, etcétera. Pero bueno, esa inscripción no sería nada más que el último paso de un proceso mental tuyo. Tú has determinado, y nada más que tú, lo que tú eres. Y entonces, como decíamos aquí también en algún programa, la biología da igual. Por supuesto, claro, las leyes de Dios dan mucho más igual. Es una cuestión tuya, si tú te sientes hombre. Es más, la ideología de género contempla la vuelta al sexo anterior. Tú ¿Cómo es eso? Sí, tú puedes sentirte hombre e inscribirte como tal, pero eso no te impide que dentro de un tiempo, años o el tiempo que transcurra, de repente notas que no estás a gusto en ese rol, que te sientes más identificada con el anterior y vuelvas a tu condición primitiva. Es decir, lo eliges tú y nadie te puede determinar en esto. Qué fuerte. Tú puedes haber pasado en tu vida, ya llegando esto al esperpento, ¿no?, al momento cumbre en el que eso no es no deja de tener su marcha atrás. Entonces tú has podido nacer mujer, convertirte para el Estado después en hombre, pero finalmente acabar tus días como mujer, porque es lo que finalmente has elegido. Con lo cual, claro que hay una rebelión contra Dios. Y contra la naturaleza, porque no te puedes rebelar contra Dios si no lo haces contra la naturaleza, o viceversa. Tu rebelión contra la naturaleza es contra Dios. Y esto es una rebelión en toda regla. Solo yo determino. Es el ne serviam satánico. Yo no serviré, yo no obedezco. Yo digo lo que está bien y está mal. En las religiones luciferinas esto existe, según también en qué obediencias o grados. Lucifer es un personaje positivo. Nunca le llaman Satanás. Es el que trajo el conocimiento y la sabiduría al hombre. Esto suena increíble. Qué horror. Pero es así. Sí. Entonces, claro, ahora se entiende desde esa perspectiva cómo el tú determinas, en contra de Dios incluso, ¿no?, lo que tú eres o lo que quieres ser, lo que está bien y lo que está mal, lo que es familia y lo que no es familia.
la moral, la ética, todo eso es algo que determinas tú. Claro, lo que pasa es que como no lo presentan así de fuerte, que lo presentan como algo apetitoso, pues también... La libertad, siempre lo presentan con nombre de libertad. Claro, sí, es usted y libre. Consenso. Sí, consenso. ¿Qué es de todos estos niños que eligen este cambio de sexo? Claro, habría que seguir la trayectoria. Claro, ¿cuándo les voy a ver yo volver por ese camino que tú has hablado antes? Pues estoy seguro de que muchos están abocados a una situación suicidio autodestructiva completamente, porque es una esquizofrenia lo que están viviendo. Claro. Que en principio pienso que no puede tener muy buenos resultados, ¿no? Y de hecho hay casos concretos que avalan que no los tienen. Porque tú no puedes ir por más que quieras contra la naturaleza. Puedes, bueno, adaptarte a unas circunstancias verdaderamente extrañas fuera de lo que tú eres, pero yo creo que eso, por lo menos por estadística, en un porcentaje muy alto, no puede funcionar. Esta ingeniería de la que hemos venido hablando ya en todos nuestros programas, la verdad es que espeluznante, pero creo que la hemos clarificado bastante bien con tu ayuda para poder dar luz a todos nuestros espectadores que, interesados en la verdad, busquen el sentido real de lo que hay de fondo detrás de esta lucha anticristiana, que es en la que realmente estamos inmersos. Te doy las gracias porque de nuevo se nos ha acabado el tiempo y ha sido un placer tenerte con nosotros y de nuevo pues disfrutar de tu presencia. Te doy las gracias de verdad, de todo corazón. Y a ustedes pues también les agradezco su presencia y muchísimas gracias. Adiós.